Bien, vamos a continuar con lo que es la asignatura de estética, retomando el artista gran privilegiado del Renacimiento, que en este caso vamos a hablar de Leonardo da Vinci. Acercarse a la vida de Leonardo da Vinci es conocer a quien para muchos evidentemente fue un maestro adelantado a su tiempo, es decir, un gran genio. Leonardo es sin duda el arquetipo del hombre del Renacimiento, símbolo de una época gloriosa para el arte en Europa. Leonardo da Vinci pues nació en 1452 y murió en 1519. Nacido en la Toscana, vivió en Florencia, en donde comenzó su formación en el taller de Verrocchio, sirvió a los cargos de los Medici y contemporizó con Botticelli y Rafael. Entonces él vivía en una ciudad donde más adelante también conoce a su ilustre competidor Miguel Ángel, trabajó en Milán y en los dos últimos años de su vida, invitado por el rey Francisco I de Francia, pues obra para él. Hablar de Da Vinci es hacerlo del genio creador, es el maestro florentino que desplegó todo acerca de su espíritu, su saber, tanto como un científico total, como artista polifacético. Destacó en muchos campos, en este campo escultor, anatomista, arquitecto, botánico, ingeniero, inventor, músico, filósofo, el hombre que lo quería evidentemente saber todo. Nos plantea el desafío de ser capaces de resumir sus aportaciones más valiosas. Nosotros únicamente pues hay que entender el ámbito del arte y su ámbito del arte y de la estética. Ajá. Entonces se asocia históricamente a Da Vinci con la pintura, siendo una de sus obras más célebres, más importantes, que ustedes ya la conocen, que es la Gioconda y la Última Cena. Aunque no podemos dejar de citar su gran magnífica contribución al bautismo de Jesús de Verrocchio en las figuras de los ángeles, la adoración de los magos y San Juan Bautista, entre otros. Bien, el tratado de la pintura de Leonardo da Vinci es la fuente principal para conocer sus conceptos artísticos. En esta obra se presenta pues su gran teoría del arte. Los principios metodológicos de Da Vinci podemos señalar como los primeros principios, que son los siguientes, que son la experiencia y las matemáticas, que se trata de una experiencia vinculada evidentemente a la práctica. La experiencia para Da Vinci constituye el cimiento del saber, aunque se precisa de comprobaciones y controles evidentemente matemáticos. Parece que se le debe a él la idea de que la experiencia es la madre de la ciencia. Ustedes ya lo vieron también en filosofía, la doctrina del empirismo, que todo se basa a través de la percepción. Entonces, de alguna manera a él se le debe esta experiencia de que es la madre de la ciencia. Entonces, hay un gran admirador del don de la vista de Da Vinci, que es el ojo que se engaña menos y nos informa del mundo más y con mayor fuerza que evidentemente que la razón. A Da Vinci le da una gran preeminencia a los sentidos, es decir, que no hay diferencia esencial entre arte y ciencia. Da Vinci sentencia que la pintura es filosofía. De acuerdo a su época, no podemos ahorita decir que la pintura sea filosofía, ¿no? Porque se erige en el campo del pensamiento. Entonces ahí les encargo esa pequeña reflexión, si la pintura es filosofía. Bien, concepción del arte de Leonardo da Vinci. Respecto a la concepción del arte de Da Vinci, señalamos algunas consideraciones que pueden acercarnos evidentemente a su legado. Mostraba preferencia por las artes representativas. El arte representativo figurativo en aquel sirve para representar fragmentos de la realidad. En este sentido, Da Vinci destacó en muchos campos por su fascinación por la naturaleza y su intento de ser fiel a la naturaleza, no desde la pasividad, sino precisamente luchando con ella. La pintura no es para Da Vinci un arte mecánico, sino liberal. Es un arte creativo a pesar de ser imitativo. Recuerden esto también en Baumgarten, en Hegel y Kant, que se da esta cuestión de la idea de la libertad en su total plenitud en el elaborar arte. Con su aportación al concepto de arte, el arte dejará de ser considerado como producción para ser elevado
a la categoría de creación. En el Tratado de la Pintura de Da Vinci se presenta la rivalidad entre artes, considerando a la pintura superior a la poesía. Esto es muy interesante, fíjense muy bien, considerando a la pintura superior a la poesía, a la música y a la escultura. Y esto es así porque para él la pintura tiene un alcance más grande, mayor diversidad y variedad, además de servirse de un sentido que pocas veces se equivoca, es decir, el ojo. Subraya que la pintura es un arte creativo hasta tal punto que podemos considerarlo como pariente de Dios. Y ahorita en esta actualidad, ¿qué se puede considerar arte en esta actualidad? Ustedes, si tienen esa inquietud de elaborar a través de sus pensamientos algo sublime conforme la realidad en cómo se sienten, yo los invito a que lo hagan, que refresquen esa creatividad que tienen dormida. Los invito a que hagan algo respecto a esta época que estamos viviendo. Bien, entonces tenemos la relación entre las artes y la naturaleza según Da Vinci. Da Vinci ofrece un sistema de valores complicado por sus ambivalencias. Tenía por valor tanto la fidelidad a la naturaleza como a la creación. Entendía por creatividad la ingeniosidad de ser fiel. Hay una cuestión aquí del axioma que el arte debe permanecer absolutamente fiel a la naturaleza. El artista pues evidentemente no es un espejo porque no solo refleja las cosas sino que también las conoce. Hay una gran relación también aquí inmensa, importante entre el saber y la belleza según Da Vinci. El arte, la pintura en especial, conoce y reproduce la realidad y es por tanto un saber y se parece a la ciencia, lo cual no se puede decir que es evidentemente poesía. La belleza no es el único objeto de la pintura, llegando a expresar que lo bello no siempre es evidentemente bueno. Los conceptos como lo bello y la belleza son pocos frecuentes en el tratado de Leonardo y esto es muy interesante. Señala la contraposición entre belleza, que es la cualidad de las cosas, y el encanto y gracia, que sería el efecto por ellas evidentemente ejercidos. Presenta poca atención ante las cuestiones estrictamente estéticas, mostrando más interés por los procesos que se desarrollan en la naturaleza. Le interesa sobre todo el mundo natural que percibimos y mucho menos el cuánto y por qué evidentemente nos complace. Eh, el hombre Vitruvio es el famoso dibujo de Da Vinci, acompañado de notas atómicas. Si bien recuerdan este dibujo de Da Vinci, el hombre Vitruvio, donde se encuentra la circunferencia y el hombre centrado con sus brazos abiertos y las piernas pues tiene notas atómicas, que se trata de un estudio de las proposiciones del cuerpo humano, conocido como el canon de las proposiciones humanas, símbolo de la simetría básica del cuerpo humano y por extensión del universo en su conjunto. No obstante, Da Vinci reconoce que el papel de la proporción en el arte y especialmente en la pintura pues es limitado porque las proposiciones atañen a los cuerpos, mientras que el arte representa también evidentemente el alma. El buen pintor pinta ambas cosas, el hombre y su interior espiritual. Entonces, ¿qué contradicciones podrían encontrar ustedes entre Da Vinci? Si de alguna manera él menciona que el buen pintor pinta ambas cosas, el hombre y su interior espiritual. Yo les pregunto a ustedes, si tienen espíritu, evidentemente este espíritu se tiene que acercar a lo bondadoso, al principio virtuoso de lo bueno. ¿Qué significa esto? Que si en este mundo actual su espíritu se puede corromper, es verdadero que el espíritu intrínseco en el hombre es bueno por naturaleza. Les encargo esa pequeña reflexión y háganme las actividades que corresponden de acuerdo a lo que se les está pidiendo. Gracias por su atención.